Muy buenas noches, amigos del Círculo de Cine. Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la quinta sesión del Seminario de Lectura Semiótica y Cine, un seminario en el que estamos revisando el libro de Juan Carlos González Vidal, titulado Semiótica y Cine, Lecturas Críticas, publicado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el año 2008 en Michoacán, México. Hoy vamos a dar conclusión al primer capítulo de este libro, que forma parte de la primera sección de este material. La primera parte se titula Textos cinematográficos y circunstancias sociohistóricas de emergencia, y el primer capítulo se titula Historia y Cine, la problemática de la identidad, la historia oficial, de Luis Puenzo. Hoy vamos a revisar el apartado de la investigación relacionada con esta película, relacionada con la trama de la película, para ser específicos, el apartado de la cohesión y la desarticulación, también el tema del sacrificio, la inocencia y la culpabilidad, y finalmente revisar las condiciones sociohistóricas, y un último apartado que tendrá que ver con un comentario final de Juan Carlos González Vidal a este capítulo primero y a este tema de la película de Puenzo, que está abordando en este capítulo primero, la película La historia oficial del año 1985 de este director. Vamos entonces a continuar la revisión de este texto. Nos habíamos quedado en la página 48. Vamos a abordar el apartado número 4 de este capítulo primero, que se titula La investigación. Nos dice González Vidal que al principio del filme la protagonista Alicia cumple un rol actorial caracterizado por el institucionalismo oficial. Este rol se va a ir transformando hasta derivar en una posición contraria. Dos factores son los que van a intervenir en este cambio. Por un lado, el contradiscurso de los alumnos y las revelaciones de Ana, una antigua amiga. En la conjunción de estos factores percibimos la identificación entre el pasado y el presente de la narración. Los recortes de periódico que ya habíamos comentado, que habían sido puestos sobre el pizarrón, elemento que nos recuerda también esta historia oficial o institucional, pues no solamente funcionan en el mismo sentido que la experiencia relatada por Ana, sino que vienen a reforzarla. La escena en casa de Alicia, cuando conversa con Ana, desarrolla una práctica del interrogatorio. Ana cuenta que fue detenida y torturada por autoridades por ser la esposa de un subversivo, que cumple también con el papel de agente revelador y catalizador necesario para la transformación actorial de Alicia. A través de un testimonio que Alicia obtiene, obtiene información sobre acontecimientos del periodo de la dictadura. A partir de esa conversación, Alicia inicia una investigación en busca de la identidad de Gaby, de su hija adoptiva. A través del rol actorial de Alicia se transcribe una práctica social. Esta base plantea un paralelismo entre la función de Alicia y la de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP. Esta CONADEP va a ser creada por Raúl Alfonsín en 1983, presidida por Ernesto Sábato, quien en su informe de 1984, que tituló Nunca Más, presenta esta serie de condiciones sociohistóricas que se van a tratar también en este apartado del ensayo del capítulo del libro. Alicia reproduce el procedimiento de indagación seguido por la comisión. Este documento del Nunca Más es una mediación entre la interpretación del pasado inmediato y el propio filme. En el transcurso de la investigación
se presenta una microsemiótica del narrar que funciona como un obstáculo para la mirada. En la página 50 dirá que esta función de obstáculo para la mirada, opuesta al abrir o mirar del inicio, al desgarrarse el título al inicio de la película, también como es que en varias ocasiones las puertas se cierran para impedir que Alicia vea, que constituye una simbolización de los problemas que implica sacar a la luz cierta clase de acontecimientos, y el texto instituye una dinámica que sugiere una dificultad para la realización de la investigación. Esta microsemiótica como una forma de resistencia al movimiento de develación. La información obtenida es determinante para configurar el nuevo rol de Alicia, caracterizado por la ruptura con el grupo que tenía relación con la junta militar. Esta anterior complicidad de Alicia con este grupo se fundamentaba en el desconocimiento de ella. La no complicidad funciona aquí por afinidad con la noción de saber, un saber que es portadora por asociación de la marca semántica también dolor. La oposición entre ocultamiento y develación está nuevamente actualizada en ese sentido de la película. El quinto apartado del capítulo se titula La cohesión y la desarticulación. En este apartado, González Vidal nos dice que otra problemática que plantea la película es la cohesión al interior de los grupos. Se muestra esta cohesión débil e inconsistente, y los grupos van a ser presentados como espacios de conflicto donde convergen posiciones contrarias que se enfrentan, provocando la desarticulación de todo el conjunto, es decir, una tirantez permanente. Este fenómeno remite al asunto de la reconstrucción de la conciencia nacional después de la dictadura militar. En la página 51 nos dice también González Vidal que las posiciones con respecto al informe y al periodo de la dictadura se van a polarizar, se establece una fuerte tensión, de manera que todo conjunto social expuesto a circunstancias similares se verá ante la necesidad de tomar postura respecto a ciertos acontecimientos. En el caso de la película, pues esta película transcribe esta situación debido al conocimiento de la otra historia por parte de Alicia y por la actitud que adopta. Van oponiéndose los roles actanciales de esta y de Roberto. Roberto desarrolla una especie de antiprograma narrativo con respecto al de Alicia. Desde el momento en el que son personajes emblemáticos, con rasgos del relato histórico, quienes realizan dichos roles, es que manifiestan tendencias, motivaciones y actuaciones sociales identificables realmente sin mucho esfuerzo. En la página 52 explica que esta clase de personajes constituye una estrategia de construcción del relato que permite una economía de recursos narrativos y descriptivos. Al establecer correspondencia entre lo general y lo específico, basta la ocurrencia de lo específico para entonces involucrar circunstancias y contextos más amplios. Los personajes comprenden también configuraciones semémicas en donde se articulan sus rasgos distintivos. En la película La historia oficial varían varias de las marcas semánticas van a provenir de unidades premodelizadas con carácter colectivo, que se van a ir combinando con las marcas individuales asignadas por el texto y logran una conjunción tanto colectiva como individual que faculta o que permite a los personajes el desempeñar las funciones que están siendo descritas en la película. En particular, la figura de Alicia aparece como una entidad multifuncional. Se trata de una de las reglas codiciales más importantes del texto,
que facilita la manifestación de la dinámica que va de la cohesión a la desarticulación. Es este trayecto que se va a presentar en esta dinámica. El sexto apartado del capítulo se titula El sacrificio, la inocencia y la culpabilidad. Dirá González Vidal que la noción sacrificial es importante en el proceso de producción de sentido, partiendo de un intertexto reproducido en el filme. Este intertexto es la obra La Piedad de Miguel Ángel. En la página 53 va a explicarnos cómo es que este intertexto juega este papel de sacrificio o de representación de lo sacrificial en relación con los personajes de la película. En particular dirá que en la escena 3 simula la representación de una pieza teatral histórica en la clase de literatura. Esta disposición de personajes va a recordarnos la distribución también sintáctica de los elementos de La Piedad. Dice González Vidal que el intertexto, por la relación que tiene con la configuración semántica de la maternidad malograda, que a su vez se va a vincular con el conjunto sémico pérdida sufrimiento, nos permite interpretar algunos fenómenos textuales interesantes. A través del intertexto podemos aislar la configuración mencionada. Esta configuración se actualiza en los roles actoriales de Alicia, en el sentido de que Alicia pierde a Gaby y es una mujer estéril. Por otro lado también de Sara, cuyo hijo es uno de los desaparecidos, y de las madres de la Plaza de Mayo que tienen o están en la misma situación de esta maternidad malograda. Se observa que en todos los casos hay un esquema narrativo concreto, la pérdida de un hijo. En lo relativo a la canción de María Elena Walsh, es sobre una convergencia estructural a nivel de contenido que La Piedad de Miguel Ángel se inserta en la película y va a implicar instrucciones de interpretación sobre situaciones semionarrativas que afectarán a la protagonista y a otros personajes, que van a hacer una síntesis y simultáneamente enfatizar el dolor de las madres en semejantes circunstancias. En la página 54 sigue González Vidal mostrándonos cómo el filme tiende a destacar la función de víctima que se va a articular en la función sacrificial de Cristo. Se plantea también el problema de la inocencia y de la culpabilidad. La estrategia textual que vamos a observar es que se tiende a establecer una separación de las víctimas para hacerlas identificables. En la página 55 nos explica González Vidal que la función sacrificial o de sacrificio se actualiza en el personaje de Gaby, que al final quedará sin familia, será sacrificada por la búsqueda de la verdad. Un ser definido también como inocente, que sin embargo sufre las consecuencias del antagonismo social. Hay ocasiones en que también se borran los límites precisos entre los culpables y los inocentes. Esta ambigüedad es también una transcripción de una circunstancia histórica específica. En la página 56 dice González Vidal que la historia oficial, este filme que se está haciendo una lectura crítica de él en este capítulo, o muestra momentos y contextos de la responsabilidad de lo acontecido que se hace extensiva a la sociedad en su conjunto. En el filme, Alicia es el personaje que viene a sintetizar la noción de culpabilidad. La culpa se relaciona con el saber, es decir, son los que saben quienes actualizan esta noción.
En el filme se instituye la función sacrificial que guarda relación con una práctica social precisa. Un pueblo que está en proceso de reconstruir su unidad, su conciencia nacional, sobre la base del concepto de patria, después de una represión exacerbada, requiere cierto tipo de ideas que la aseguren. Son lapsos en los que confluye el intento de saber, de explicar y hasta de justificar ciertos acontecimientos. En la película de Puenzo, las víctimas van a ser presentadas como necesarias para mostrar los errores históricos y su sacrificio como una experiencia que no debe volver a repetirse. En la página 57 dirá ya para finalizar este apartado que toda nación en sus orígenes o en su proceso de reconstrucción necesita de ideas fundadoras. Estas ideas van a entrar en conflicto con las precedentes y se va a generar inevitablemente una dinámica dominada por las tensiones. El séptimo apartado de este artículo, de este capítulo, se llama Condiciones sociohistóricas y nos explica que queda por remitir, por mencionar las condiciones sociohistóricas en las que este texto se produjo, o la película en el sentido de texto. Menciona que el 24 de marzo de 1976, vía un golpe de Estado, Argentina pasó de ser gobernada por una junta militar. Pasó a ser gobernada por una junta militar. La junta conoció 3 etapas que corresponden a las presidencias de Jorge Rafael Videla, de Roberto Viola y Leonardo Galtieri. Este periodo se distinguió por la sistemática violación de los derechos civiles y de la legalidad, la represión contra los opositores o sospechosos de ser opositores fue implacable. Ya para 1982 el general Galtieri emprendió la Guerra de las Malvinas, que significó el ocaso de la dictadura militar. En la página 58 continúa esta descripción González Vidal. En el año de 1983, año en el que se convocaron elecciones democráticas con el triunfo, o que culminaron con el triunfo del candidato radical Raúl Alfonsín. Ya para el 15 de diciembre de ese mismo año se crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la llamada CONADEP. Esta CONADEP a lo largo de 9 meses recoge testimonios importantes de sobrevivientes, de familiares y también la existencia de obstáculos por parte de las Fuerzas Armadas, jueces, obispos, sacerdotes católicos, periodistas, médicos que actuaron como cómplices de los militares. Los miembros de la comisión recibieron insultos, amenazas y, entre comillas, sugerencias para detener su labor. El principal argumento en su contra será que con su actitud propiciaban la división del país. La comisión tuvo que luchar contra todo un sistema de ocultación que tenía interés en el olvido de esta etapa. Su labor implicó, dice González Vidal en la página 59, un proceso de reconstrucción de la memoria nacional. A finales de 1984, el reporte de la CONADEP, con el título de Nunca Más, mencionará en este documento la existencia de campos de concentración, un estimado de desaparecidos que alcanza la cifra de más de 8,000 personas, la pérdida de niños recién nacidos cuyas madres estaban detenidas en el momento de parir y formas que asumió la represión. Un documento revelador para el pueblo argentino y para los sectores en particular que se negaban a aceptar la brutalidad que caracterizó a este periodo. El último apartado de este capítulo y de la sesión del seminario de hoy será el comentario final que ofrece González Vidal
a esta revisión, a esta lectura crítica al filme de Puenzo. Dirá que es el Nunca Más, este reporte de la CONADEP, proporciona una versión cuyo objetivo consiste en evidenciar lo que hay detrás de una historia oficial, un intento de dar a conocer los acontecimientos que la dictadura militar procuró ocultar primeramente y borrar después. Esta comisión, esta CONADEP, no podía eludir el problema de la culpabilidad y lo plantea en términos similares a los de la película. En el filme se va a considerar culpables a los grupos polarizados en conflicto e inocentes a aquellos que, sin integrar ninguno de estos grupos, sufrieron las consecuencias del enfrentamiento. En la página 60 nos dice González Vidal que es a partir de esta concepción de la culpa que se genera la figura de la víctima expiatoria necesaria para mostrar los errores históricos que deben evitarse a toda costa. El Nunca Más no fue bien recibido por todos los sectores sociales. El saber se muestra como un detonante de la polarización social. En el caso de la película de Puenzo, Roberto y Alicia quedan separados luego de que esta última obtiene algunas respuestas a sus inquietudes. Para González Vidal no deja de llamar la atención que en el informe de la comisión se escamotee el nombre de los culpables, un rasgo que también comparte con la película La Historia Oficial. La denuncia del informe tiene, por lo tanto, un carácter parcial, lo que permite que los responsables individuales se pierdan en el anonimato de esta generalidad, dice González Vidal en la página 61. Este Nunca Más, este reporte, constituye una base a partir de la cual se interpreta en la historia oficial, en la película, estos acontecimientos relativos al periodo de la dictadura militar y al momento inmediato posterior. Es este documento el que proporciona segmentación del tiempo histórico que retoma la película. Entre las dos entidades queda establecida una relación intertextual, complejo en virtud de que cada texto es una ocurrencia de un campo suprarregulado de producción semiótica diferente. La materia significante modelizada por el campo de la historia sufre nuevas supracodificaciones al entrar en el filme, dando lugar a relaciones codiciales complejas. En este caso, la convergencia semiótica entre los dos campos fue satisfactorio por la construcción de entidades ficticias, como determinados personajes, que expresan porciones de contenido provenientes del relato histórico. Las supracodificaciones de ambos relatos, del histórico y el de la película, se encuentran bien jerarquizados, permite una interpretación fluida de la película que sirve al tono de denuncia que está asumiendo, es decir, la ficción canaliza el sentido hacia el relato histórico y hacia la interpretación concreta del pasado. Dirá también en la página 62 que cronológicamente hay un año de diferencia entre el reporte de la comisión y la película, que ambos textos responden a las mismas preocupaciones del momento sociohistórico, y en cuanto a la postura enunciativa, los textos en cuestión presentan una simetría en varios aspectos. Son, por un lado, producciones reveladoras que implican una intención de denuncia, y por otro lado, este Nunca Más, como en la película de Puenzo, van a rescatar acontecimientos históricos ocultos u olvidados. La emergencia de estos acontecimientos tuvo que enfrentar la oposición de aquellos que no estaban interesados en que salieran a la luz. En la película vamos a encontrar varias huellas que nos remiten a una postura enunciativa en que no se asume una denuncia radical. En general, con el cual se vincula Roberto en esta relación con Alicia, simplemente como el general, lo cual va a proteger una individualidad
bajo el anonimato del grado militar. Nos dice González Vidal en la página 63 que no pretende demeritar la función social que cumplieron el documento, el informe de Nunca Más y de la película La Historia Oficial. Estos textos tuvieron una virtud y esta fue llamar la atención nacional e internacional sobre una serie de acontecimientos que fueron disimulados de manera sistemática. Particularmente fue importante porque ayudaron a romper la imagen de bienestar del pueblo argentino que la Junta Militar había difundido, entre comillas, a nivel internacional. Y aquí vemos también, nos recuerda González Vidal, la pertinencia de una afirmación de Humberto Eco. Dice Eco: el trabajo de la producción de signos desencadena fuerzas sociales y, más aún, representa una fuerza social en sí mismo. Hasta ahí la cita de Humberto Eco. Ya la realización de la Copa del Mundo de Fútbol del 78 fue una oportunidad que también aprovechó el gobierno para, entre comillas, mostrar la bonanza social de Argentina. Una Argentina que vivía entre la tradición cultural, el tango y Gardel, y la estabilidad de ese presente. Detrás de esa fachada que representó de alguna manera la Copa del Mundo de Fútbol del 78, en la imagen que el gobierno quería mostrar, entre comillas, como bonanza en ese país, estaba la represión institucionalizada. A nivel internacional, después de la dictadura, las prácticas represivas seguían siendo ignoradas, o al menos no se tenía una idea objetiva de la magnitud que tenían estas prácticas. Dice González Vidal: no negamos la importancia de los dos textos implicados, en cuanto que dan a conocer una versión distinta de la oficial. Simplemente manifestamos que, como productos de una circunstancia sociohistórica, reprodujeron situaciones y dinámicas contradictorias, situaciones difíciles de controlar durante los procesos de la propia generación textual. En síntesis, dirá González Vidal que la puesta en evidencia de una historia oculta sobre la historia oficial va a generar inevitablemente posiciones de poder, dice en la página 64. Una de estas posiciones va a pugnar por emerger abiertamente, y la otra por hacer prevalecer una concepción sobre el pasado. En estos conflictos van a estar involucrados diferentes sectores sociales. En la otra historia irán emergiendo esa balanza de poder, y entre las muchas cosas que estos textos nos muestran es que, a pesar de esos reveses sufridos, los grupos que están interesados en ocultar todavía gozaban de influencia en amplias esferas de la sociedad, y esto se traducía en una resistencia contra la dinámica de la develación. Muchas de las respuestas a la problemática del momento iban a estar limitadas por esta situación. Este tipo de resistencia es muy férreo cuando el periodo histórico es convulso, cuando los afectados por esta emergencia de la otra historia sufren consecuencias graves. Van a activar los medios de defensa que estén a su alcance. La censura también va a tomar un lugar importante, y como práctica social se va a introducir en los procesos de textualización, en la producción de textos, de nuevos textos que fomentan ese ocultamiento también, propios de la censura. Finaliza González Vidal el capítulo primero diciendo que el análisis de este tipo buscan manifestar la forma en que un texto se relaciona con los problemas de sus circunstancias históricas de emergencia.
considerando que la relación entre el texto y la sociedad es de carácter estructural. También dirá que se interesa por establecer las formas de generación de la semiosis, las mediaciones que están involucradas, los elementos intertextuales incorporados, etc., de suerte que se obtengan aproximaciones más precisas. Aquí termina el capítulo primero de este libro de Juan Carlos González Vidal, titulado Semiótica y Cine, Lecturas Críticas, y el próximo lunes continuaremos con la revisión del segundo capítulo, titulado Paradigmas Culturales en Mon Oncle de Jacques Tati. Así es que los invito a que sigan la transmisión en vivo o, en su caso, las grabaciones de estas transmisiones, de manera que el seminario continuará el próximo lunes en vivo, 10 de la noche, para continuar con la revisión de esta interesante obra que relaciona el cine desde una visión semiótica. Bien, pues gracias por haber estado en la sesión y nos encontramos el próximo lunes a las 10 de la noche para continuar con este seminario. Mientras tanto, gracias y muy buenas noches.